buenos días con todos. Gracias a los organizadores por darme la oportunidad de poder explicar cómo es la gestión del mercurio en la minería aurífera. Estamos hablando ahora de la minería, digamos, grande, la formal. Es completamente diferente a lo que ustedes han visto en la presentación anterior. Acá, antes de empezar, lo que yo sí quiero dejar claramente establecido es que nosotros no utilizamos mercurio para la producción o la extracción de oro. Lo que nosotros somos productores. En realidad el mercurio es un subproducto de la producción de oro en la minería, digamos, grande y formal. A diferencia en la minería artesanal, donde el mercurio es un insumo, en nuestro caso es un subproducto. ¿Ya? Eso quiero que quede claramente establecido porque es importante y hay veces que hay confusión. Siguiente. Lo que les voy a explicar hoy día es un poco por qué se produce mercurio en la minería aurífera, ¿no? De dónde sale, luego cómo gestionamos el mercurio y luego las alternativas a futuro y qué hacemos con el mercurio que nosotros producimos. ¿Sí? ¿Por qué produce? Es muy sencillo. El mercurio se encuentra en las menas, o sea, en el mineral que se extrae para producir oro y plata. Y sigue todo el proceso, acompaña todo el proceso de producción de oro hasta el final está el mercurio. Es decir, si queremos extraer oro y plata, también vamos a extraer mercurio. Y al final del proceso lo que tenemos que hacer, y eso es lo importante, es la parte que vamos a ver, es separar ese mercurio. ¿Ya? Ahora, un poco para que tengan la idea de la magnitud, se ha hablado de la minería ilegal, se habla de la artesanal y de la utilización de mercurio. Y lo que se da en Perú es dos cosas. Por un lado tenemos la importación de mercurio para los usos que hemos visto en la presentación anterior, y por otro lado tenemos la exportación de mercurio por parte de empresas mineras grandes, de productoras de oro, porque nosotros exportamos, como después voy a mostrar, el mercurio a Estados Unidos. Entonces, para que vean la magnitud del problema, la importación de mercurio para uso de la minería artesanal y la minería ilegal es mayor que la producción que tenemos las empresas grandes de minería de oro. Y como vimos en las diapositivas, solo el 25% utiliza las retortas, ¿no? Entonces se pueden dar una imagen de lo grave que es la situación. Muy bien, ¿cómo es que se genera el mercurio en las minas de oro? Nosotros utilizamos un proceso de lixiviación, ¿no? Es un proceso, tal vez el proceso más utilizado en Perú en las minas grandes. Ustedes colocan el mineral con oro, que llamamos mena, en unas instalaciones que llamamos plataformas pilas de lixiviación, que son como unas terrazas, donde aplicamos una solución de cianuro, que es la que disuelve el oro, la plata y también el mercurio. Nosotros recolectamos esta solución, pasa a una planta donde se separa, se hace precipitar el oro, la plata, pero también precipita el mercurio, y la solución, que le llamamos, digamos, solución pobre, porque ya no tiene oro, se reacondiciona y se recircula otra vez enviándola a la pila de lixiviación para seguir el proceso. Este es un circuito cerrado donde el agua se reutiliza, la solución da vueltas y vueltas, y es un proceso cerrado siempre y cuando haya un manejo adecuado de la cantidad de agua, ¿no? Depende mucho del balance hídrico, es decir, si en zonas donde llueve mucho, puede ser que haya un exceso, en zonas donde llueve muy poco, ustedes van a tener que agregar agua al sistema. Una vez que hemos precipitado el oro, la plata y también el mercurio, este precipitado es separado de la solución a través de un filtrado y se genera un lodo, el cual contiene oro, plata, mercurio y evidentemente trazas de otros materiales, minerales, pero estos son los tres mayores componentes de este precipitado, este lodo. El lodo, una vez que es secado, a través de este filtrado, que es filtrado por prensa, se envía a la retorta. Así ustedes han visto las fotos de las retortas en la minería artesanal, ahora van a ver una foto de una retorta industrial, y luego se separa en esa etapa el mercurio, después vamos a ver cómo se almacena y cómo se gestiona y cómo se transporta, y los controles que hay, y luego el oro y la plata pasa a una fundición que es muy pequeña, en realidad cuando hablamos de fundición es porque se funde el metal, pero es un horno eléctrico
muy pequeño, no estamos hablando de otro tipo de fundición, donde se genera la barra doré, que es una mezcla de oro y plata. El producto que nosotros tenemos es barra doré, no producimos oro, como normalmente se piensa, sino es una barra que contiene los dos metales. Eso hay que enviarlo luego a una refinería para que separe el oro y la plata. Siguiente. Esa foto que ustedes ven a la izquierda es una retorta, ¿ya? Y lo que ustedes ven arriba es una campana extractora. Por cuando ustedes abren la retorta, el aire que sale puede contener mercurio, se extrae, se hace pasar a través de unos controles que voy a explicar después. Y también la parte donde se recolecta el mercurio pasa a través de controles adicionales de retención de mercurio. Y el mercurio que se recupera se coloca en esos envases que son de aproximadamente 30 kilos, que son de acero inoxidable, son estándares, tienen que estar certificados para poder ser después transportados vía marítima. Se les cierra con esa herramienta, que lo que hace es, digamos, prácticamente cerrar herméticamente esta botella. Siguiente. Luego, una vez que se tiene varias botellas de estas, se coloca en un contenedor adicional, ¿no?, que sería básicamente una contención secundaria. Y estos contenedores son especiales, tienen más o menos capacidad para 1 tonelada, ¿ya? Se les coloca una rejilla arriba, que es para que las botellas no se muevan, y luego se les coloca una tapa, ¿ya? Y este almacenamiento se hace en la operación, normalmente se ponen en la refinería, que es un área controlada, que después voy a mostrar todos los controles que tenemos, y se queda ahí hasta que los embarcamos. Nosotros exportamos el mercurio que producimos a Estados Unidos, a una fábrica que se llama Bethlehem Apparatus, que es la que vende este mercurio para usos como los que ustedes han escuchado, entre otras las lámparas ahorradoras de energía. Ahora que no va a haber mercurio, de acuerdo, vamos a ver qué hacemos con el cambio climático, pero ahí hay que ver hay que hacer un trade-off study, ¿no? ¿Qué cosa es peor? Siguiente. Para el transporte de mercurio, una vez que ya tenemos la cantidad necesaria para la exportación, lo que se hace es se inspeccionan los envases, se rotulan, hay que ver que todos los envases estén en buenas condiciones. Luego se les coloca en el envase, en esta caja que ustedes ya han visto que vendría a ser una contención secundaria, y se hace un sellado final. Lo que ustedes ven ahí es, no tengo un enlace, pero lo que ustedes ven en la inferior central es básicamente una plancha que lo que hace es fijar las botellas para que en el transporte no se muevan. Luego se coloca la tapa, la cual también es sellada con silicona. Siguiente. Estas son colocadas ya una vez que está esto sellado, fuera de la refinería para una inspección final. Se hace la inspección de estas jabas, estos contenedores antes de su embarque. Lo que ustedes ven en la foto de la derecha es un Jerome, es el aparato, uno de los aparatos que se utiliza para poder medir la concentración de cianuro en el aire. Y luego, por supuesto, antes de cualquier operación, no solamente transporte de mercurio, hay que ver la charla de seguridad y los últimos controles antes del transporte. Siguiente. Una vez que se hace esto, siguiente, se carga el mercurio en los camiones, en contenedores. Por supuesto, de acuerdo al reglamento de materiales peligrosos, son transportistas que están certificados. Se hace la colocación de las jabas dentro del contenedor, se mide si es que hay alguna fuga de mercurio, digamos, luego se ajustan a cada una de las jabas. Siguiente. Una vez que ya están todas las jabas colocadas, amarradas, se colocan unos topes para evitar el movimiento durante el transporte, se cierra, se sella y luego se hace un monitoreo adicional antes del transporte para ver si es que ha habido algún problema o no. Una vez que que ya está esto listo, siguiente, se hace el transporte fuera de la operación a través de un convoy, en realidad dependiendo de la cantidad que ustedes envíen. Si envían, qué sé yo, 10 toneladas, entra en un contenedor, lo pueden enviar en un solo camión, y van 2 camionetas como escolta, una adelante, una detrás, con los equipos necesarios en caso de que haya un incidente.
nosotros no hemos tenido hasta ahora ningún incidente durante el transporte. Entra al puerto y luego allí se transporta por barco hasta Estados Unidos, donde es transportado luego por ferrocarril hasta la empresa que lo recibe, ¿no? Entonces, esas son las medidas que nosotros adoptamos para el almacenamiento una vez producido y durante el transporte de mercurio. ¿Cuáles son los controles que nosotros tenemos respecto al mercurio en la operación? Bueno, voy a hablar de algunos, no voy a hablar de todos. Evidentemente, capacitación del personal, todo personal tiene que ser capacitado, sobre todo aquellos que trabajan en refinería, tienen una capacitación adicional sobre los riesgos de trabajar con mercurio. Tenemos controles de emisiones dentro de la refinería, orden y limpieza, evidentemente. Tenemos luego monitoreo externo para ver si todos los controles funcionan. Hacemos controles de salud al personal y luego también un monitoreo ambiental. Voy a hablar sobre el control de las emisiones y los monitoreos en el área de refinería y el monitoreo adicional. Como dije, nosotros tenemos las retortas. Las retortas, perfecto, está bien, recuperan el mercurio, pero no lo recuperan todo, ¿ya? Entonces, luego la salida de todas aquellas conexiones que han estado unidas a estos equipos de mercurio pasan a través de columnas de carbón activado. Lo que hacen estas columnas de carbón es atrapar el mercurio, de tal manera de que las emisiones salgan, o sea, las trazas de mercurio que logran pasar en la retorta, sean atrapadas en el carbón en estas columnas. En algunos casos, incluso luego de estas columnas, tenemos un intercambiador de calor adicional para poder atrapar las trazas de mercurio que puedan pasar la columna y la retorta, ¿ya? De esta manera mitigamos y minimizamos las emisiones de mercurio. Siguiente. Habló el ingeniero en la presentación anterior sobre cualquier derrame hay que limpiarlo. Esta es la manera como lo hacemos nosotros, esta es la manera como se trabaja dentro de la refinería. Cualquier derrame de mercurio, por pequeño que sea, estamos hablando aunque sea de unas gotas. Antes, cuando yo era chico, seguro los que tienen mi edad también lo hacían, se rompía el termómetro y jugábamos con el mercurio en la mano, ¿no? Ahora tenemos que tener Tyvek vestido y usar un aspirador especial para poder recoger cualquier gota de mercurio que se derrame en el sitio de trabajo. Siguiente. Esa es una de nuestras plantas de la refinería, ese es un dibujo de la refinería, y en todo donde ustedes ven puntos rojos, son monitoreos, puntos de monitoreo de concentración de mercurio. Utilizamos, digamos, dos concentraciones para exposición al trabajo, uno de 8 horas y uno de 12 horas, dependiendo de la jornada que tenemos. En algunos casos, la fundición trabaja 24 horas, hay veces que solamente trabaja ciertos días cuando hay la suficiente cantidad de material a tratar. Siguiente. Para eso utilizamos este monitoreo en línea. En realidad son demasiados puntos, no puede ir alguien y estar midiendo constantemente, sino tenemos un medidor central con diversos sensores que son los que están distribuidos a lo largo de la refinería en los puntos que yo he mostrado. Siguiente. También para algunos trabajos especiales, maniobras especiales como es la carga para el transporte de mercurio, utilizamos el Jerome, que es uno de los instrumentos que también mencionó el ingeniero en su presentación, en la presentación anterior. Siguiente. Para el personal, nosotros hacemos controles continuos, ¿no? Tanto en orina y en sangre, si es que es necesario. En realidad, semestralmente se le hace un análisis de orina a las personas y hay un límite que es menor al que nos hemos puesto, un límite menor al internacional, con 50 microgramos de mercurio por litro en la orina. Este personal es retirado, ya es mucho menor, es menor al límite que se establece. Ahora hay que tener cuidado porque con estos números, porque hay concentraciones de mercurio, otros usan creatinina, entonces tengan cuidado cuando vean los números. Y si es que se ha encontrado que el valor está por encima, muy cerca del 50, entonces en ese caso recién se hace un análisis de sangre y se confirma la orina. En caso de que sea confirmado, este trabajador sale de la refinería y trabaja en otros espacios. Siguiente. Muy bien, les he mostrado los controles, ahora tenemos que asegurarnos que funcionan y para eso hacemos monitoreo de emisiones de nuestras chimeneas. Esta vendría a ser la salida hacia el exterior de toda
el sistema que les he mostrado anteriormente, y para eso nosotros tenemos construido ciertas entradas para poder instalar los equipos, las sondas, y poder hacer una medición isocinética de las emisiones de la chimenea a través de diferentes sistemas. Hay algunos sistemas que lo miden con trampas, hay otros que tienen absorción química, dependiendo del método que ustedes elijan. En todo caso, en estos casos se ha considerado, por ejemplo, incluso el diseño ya para poder tener un fácil acceso a estos puntos. En otros casos no fue tan fácil y por lo tanto tenemos que utilizar a veces grúas para llevar los equipos y poder hacer estos monitoreos. Entonces, un poco para resumir, el tema de mercurio en el caso de la minería aurífera grande no es el uso, sino es la producción, ya que es un subproducto de la generación de la extracción de oro. Producimos el mercurio elemental, el cual recuperamos a través del retorteo y que en nuestro caso lo exportamos a Estados Unidos, ¿no? Y el otro, digamos, componente que contiene mercurio es el carbón que se encuentra en estos columnas que atrapan las trazas de mercurio que están conectados después de la retorta. En este caso pueden ir a un relleno de seguridad, se almacenan o también se venden, porque como contienen mercurio, las empresas que trabajan con mercurio lo que hacen es reciben este carbón, lo retortean y básicamente el carbón se quema y extraen el mercurio y esa es, digamos, la ganancia que ellos obtienen, ¿no? Siguiente. Como opciones para largo plazo, ¿por qué? Porque se ha hablado del convenio de Minamata, hay restricciones en la Unión Europea, el mercurio ya no es un commodity, ahora es un residuo, y ahí hay que ver la legislación porque habla de insumos, cuando el mercurio deja de ser un insumo, todo eso ya no vale, porque es un residuo. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿No? En este caso hay dos posibilidades. Estados Unidos, por ejemplo, lo que hace es lo almacena como mercurio elemental, porque lo que ellos dicen es si yo lo convierto a otro, digamos, compuesto, estoy ampliando el volumen y por lo tanto multiplicando el problema. Así que ellos lo que han optado es, hace muchos años, ellos optaron porque todo mercurio federal, es decir, que pertenecía al Estado, no podía ser vendido, y generaron unos almacenes que se encuentran dentro de una instalación militar, porque tenía que ser segura, no podía haber robos, no podía extraerse mercurio debido a atentados terroristas, así que lo mejor fue ponerlo en una instalación militar, donde también se guardan temas, digamos, nucleares, y que está bajo el mando, digamos, o el control del Ministerio de Defensa. Pero todo el mercurio privado, ese sí podía ser vendido, y actualmente, cuando ya no pueda ser vendido, va a tener que ser depositado en depósitos similares, pero ya esta vez se le ha encargado al Ministerio de Energía que lleve a cabo la construcción de este depósito donde podrán ponerse estos materiales. Entonces, Estados Unidos lo que ha decidido por el momento es, yo lo voy a guardar a largo plazo en estos depósitos como mercurio elemental. Otra posibilidad es la estabilización físico-química y disposición final. Bueno, sería muy largo ver todas las posibilidades que hay. Básicamente, muy pocas funcionan, esa es la verdad. Hasta hace 2 años, el estado de avance de los procesos para poder cambiar el mercurio a otro compuesto, polimerizándolo, volviéndolo a cinabrio, poniéndolo en cemento, todas fallaban. Hasta hace ahora poco hay, en realidad, 2 posibilidades. Una es convertirlo a cinabrio rojo, que si bien es sulfuro de mercurio, este no es considerado, dicho sea de paso, un material peligroso, ¿ya? Entonces, una compañía alemana ofrece este proceso, lo pasa a cinabrio rojo y lo deposita en minas de sal. Esa es una de las posibilidades que hay en el futuro, que también nosotros estamos evaluando. Entiendo que otras empresas ya han hecho el test y ya lo están haciendo. Estamos haciendo la coordinación con Digesa, porque esto va como residuo, es un residuo peligroso, es un movimiento transfronterizo, entonces tiene que ir a través del convenio Basilea, lo cual es una nueva experiencia, en este caso para Digesa y también para la SUNAT, porque lo que era un commodity y recibía impuestos por exportación, ahora no va a recibir por mandarlo como residuo. Entonces ahí necesitamos
No, hemos conversado ya con ellos, les ha quedado claro, esperemos no tener problemas, porque es un tema bastante complicado. Y luego hay otra empresa, este caso de las minas de Almadén, que no es una empresa, sino un instituto del Estado español, que ha generado un proceso que lo que hace es lo convierte a cinabrio negro y utiliza un polímero de azufre, todo en un mismo proceso, y genera como unos bloques de cinabrio dentro de un polímero de azufre que los pueden depositar en las instalaciones que ellos tienen allá en España, en Almadén. Pero este último proceso todavía no está listo para un nivel, digamos, ya de planta. Han hecho pruebas piloto, las cuales han funcionado muy bien, pero todavía no lo ofrecen como una alternativa. Supuestamente en este mes me dijeron que iba a estar, vamos a ver, los voy a llamar a ver cómo van con ese intento. Y luego hay estabilizaciones físico-químicas con polímeros, plásticos que se han intentado, pero hasta ahora ninguno de ellos ha dado un resultado adecuado como el transformarlo a cinabrio rojo.